Eh, la clase va a quedar grabada, ¿sí? Ahí alguien me dice que estoy muteado, pero a mí me parece que no. Ok, listo, ahí me dicen que se ve y se escucha. Gracias. Eh, bueno, empezamos, ahora sí empezamos. Vamos a empezar el curso de Objetos 1. Les cuento rápidamente qué vamos a hacer hoy y cómo nos vamos a organizar en estas clases de los martes, que van a quedar grabadas, y los jueves los vamos a dedicar a aquellos que no hayan podido venir y vean la grabación y quieran hacer consultas, o aquellos que se quedaron con alguna duda en la clase del martes y quieran preguntar. Por ahora, solo por ahora, vamos a dejar el turno de esta semana del jueves a la tardecita y vamos a hacer, supongo que en esta semana, una encuestita rápida con ustedes para ver si el horario les convence o no. Ya hubo un par que nos dijeron que el horario tenía problemas. El horario normal nuestro era los jueves a la mañana, pero preferimos cambiarlo para tener un horario más sobre la tardecita, pero si es imposible porque se superpone con otras materias, lo volvemos a cambiar, ¿ok? Bien, eh, en estas 2 o 3 primeras clases vamos a hacer un repaso rápido, eh, lo más rápido posible, de los conceptos básicos de orientación a objetos que ustedes han escuchado ya en alguna otra materia, poniendo énfasis fundamentalmente en qué cosas nosotros vamos a hacer distintas, qué les vamos a enseñar diferente, no en relación al lenguaje de programación, que eso es secundario, sino respecto a cómo pensar el software con objetos, ¿sí? Y no usar los objetos como una herramienta más, sino usar los objetos como la herramienta fundamental para pensar todo el emprendimiento de una aplicación de software, y que puede ser interactiva o no, eso es secundario. Eh, como como no vamos a dar cosas muy nuevas, eh, voy a ir más o menos a un cierto ritmo, pero si alguno quiere preguntarme, por favor hágalo. Tengo una mano levantada de Antonella, pero no sé si es antigua o actual. Antonella, No, profe, es antigua. muy bien, te la bajo, no sé cómo se baja la mano. ¿La podés bajar, No, yo no? tampoco sé. Muy bien, quedó levantada ahí, no sé. Bueno, en fin. Eh, Hay una manito, con la misma manito que apretaste para levantarla, la bajás. Bien, ahí desapareció. Muy bien. Nada, voy a compartir un contenido con ustedes y voy a ir a un ritmo más o menos sostenido. Eh, Cualquier cosa, me paran, ¿sí? Denme un segundito. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es redefinir qué cosa es un programa, ¿sí? Eh, Particularmente vamos a decir que un programa orientado a objetos es básicamente un conjunto de objetos, una red de objetos que llamamos cooperantes, que colaboran entre sí mandándose mensajes. Y una característica fundamental de los programas con objetos, representado acá por una red chiquitita, es que todo el cómputo que hay en una aplicación ocurre dentro de los objetos. No hay nada que ocurra fuera de los objetos. Esta definición obviamente es una definición un poco vaga, esto de que tenemos un conjunto de objetos que colaboran enviándose mensajes. Lo que vamos a hacer es ir refinándola con el correr de las clases. En realidad, para que esto nos dé algún beneficio importante, lo fundamental es conseguir que, si queremos agregarle a nuestra aplicación una funcionalidad nueva, algo que no estaba prevista originalmente,
eso lo podamos hacer mediante reemplazo de objetos, modificación de objetos o eventualmente la edición de un código existente, pero que implique que no haya nada que se rompa, que no ocurra lo que somos testigos permanentemente que ocurre cuando piensen, por ejemplo, en estas caídas cada tanto de WhatsApp o de Facebook, del Messenger de Facebook, que son producto de la necesidad de integrarlos. Eso en un software bien construido, construido con objetos, no debería ocurrir. Uno tendría que poder hacer un reemplazo de un objeto por otro o eventualmente agregar un método y no debería haber ninguna disrupción en el código. Por ejemplo, nosotros deberíamos poder agregar un objeto y ese objeto debería poder comunicarse con el resto en forma absolutamente transparente. Bueno, yendo a esta definición un poquito más en detalle, nosotros tenemos objetos que colaboran entre sí para llevar a cabo sus responsabilidades. Cada objeto es responsable de básicamente tres cosas: conocer las propiedades, sus propias propiedades, conocer a los objetos con los cuales él colabora y hacer algo. Como decimos que todo el cómputo en una aplicación ocurre dentro de los objetos, todo el cómputo ocurre dentro de los objetos, entonces cuando un objeto quiere hacer algo, lo consigue o ejecutando un código interno o pidiéndoselo a otro objeto. Y el flujo de una aplicación es fundamentalmente así, solamente mediante comunicación de objetos entre sí. Un objeto le manda un mensaje a otro, este otro le manda un tercero, y hay un detalle importante que está manifestado en esta flechita, por ejemplo, desde este objeto que está acá arriba al objeto que está a la derecha, o de este objeto que está acá arriba al objeto que está a la izquierda, que es que un objeto puede comunicarse con aquellos objetos que conoce, pedirle cosas a los objetos que conoce. En esta definición, esta primera definición que damos, hay ciertos aspectos que son importantes. El primero, que no hay un objeto que cumpla el rol de main, de objeto principal, equivalente al main en nuestros viejos programas procedurales. Eso es lo primero y es fundamental, que los objetos tienen en principio, los objetos cuando se está ejecutando una aplicación tienen en principio la misma relevancia, unos y otros. Es cierto que puede haber unos que tengan mayor nivel de abstracción que otros, pero en principio no hay ninguno que sea el objeto principal. Otra cosa que van a ver ustedes a medida que avancen y empiecen a construir aplicaciones interactivas es que en la medida que la aplicación es muy fuertemente interactiva, el rol de objeto principal lo termina cumpliendo el usuario cuando interactúa con la aplicación. Es él el que toma decisiones clicando en un lugar, clicando en otro. Cuando ustedes interactúan con una página web cualquiera, con un sitio web complejo, ustedes son el main. Ustedes son los que deciden a quién le dan el control, qué cosa traen, qué cosa hacen. El control que antes ustedes veían en el main, en los programas procedurales, de alguna manera en las aplicaciones interactivas pasa a estar en el usuario externo. ¿Sí? Ahora, estos objetos que hemos visto para que algo ocurra en una aplicación se comunican entre sí, de alguna manera los programamos nosotros cuando codificamos clases. Es otro concepto que ustedes conocen y que vamos a refinar en un ratito. O sea, nosotros no programamos objetos, sino que programamos clases, pero cuando una aplicación se ejecuta, lo que hay son objetos, no clases. Lo que hay son objetos fundamentalmente. Y ustedes también han escuchado en los primeros cursos en donde les han hablado de objetos que hay jerarquías de clases, pero el concepto de jerarquía de clases es
completamente diferente al concepto de la jerarquía top-down que conocen también, que es la jerarquía de funcionalidad top-down. Acá no hay tal jerarquía de un, como la que ustedes conocen, de un procedure descompuesto en otros y así siguiendo. Ahora, cuando se ejecuta el programa que hemos escrito codificando clases, lo que tenemos finalmente son objetos que aparecen durante la ejecución, que cooperan entre sí, y lo que es muy importante es que se crean dinámicamente a medida que el programa se ejecuta. ¿Sí? Esperen que este conjunto de definiciones básicas que tenemos acá tiene un impacto enorme en la forma en la cual nosotros pensamos el software. Y no me refiero solamente a pensar el último nivel del software, el código, sino en cómo pensamos el software como un artefacto de más alto nivel, cuando empezamos a pensar en cuáles son las grandes componentes que va a tener, incluso desde las componentes de hardware, si voy a tener un cliente, varios clientes, un servidor, varios servidores, cuando empiezo a definir qué tipo de componentes pongo en cada computadora, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, cuando pensamos el software con objetos, cambia la forma de pensar. En lugar de pensar fundamentalmente en cuáles son las actividades que va a realizar mi aplicación y esas ir descomponiéndolas en actividades más simples, acá tenemos una mezcla. Pensamos en las cosas que nuestra aplicación manipula, qué cosas son importantes en nuestra aplicación. Y para cada una de esas cosas que después vamos a llamar objetos, vamos a ir pensando qué cosas saben hacer esos objetos. Y vamos a ir pensando de qué manera se comunican entre ellos. Ocurre perdón que ahí acabo de ver una pregunta de Nicolás, perdónenme que a veces me pase las preguntas. Nicolás me pregunta, quiere decir que los objetos se crean dinámicamente exactamente. Cuando vos iniciás una aplicación con objetos, cuando arrancás la aplicación, no hay objetos. Vamos a ver hoy al final de la clase y la vamos a seguir durante un par de clases más, una aplicación de tipo, ¿cómo estás? Del tipo Rappi o pedido ya, que en realidad cuando la aplicación empieza por primera vez, no cuando nosotros la usamos, cuando estamos haciendo algo, sino cuando la aplicación comienza, en principio no hay ningún objeto. Los objetos se van creando a medida que la aplicación se ejecuta. Eso es muy diferente a lo que ocurre con las aplicaciones procedurales, que ya tenemos todos los procedures, pero en las aplicaciones procedurales tenemos los datos, que los vamos obteniendo de alguna manera. Bueno, vamos a ver de qué manera cambia esto. Ese cambio en la forma de pensar el software implica un shift mental que es absolutamente crítico. Y en realidad es lo único difícil que tiene aprender orientación a objetos. No hay ninguna otra dificultad que ustedes van a encontrar, por lo menos en estos cursos, objetos 1, objetos 2, no se van a encontrar con que tienen que codificar algoritmos complejos, algoritmos sofisticados como los que aprenden en las materias sobre algoritmos, sino fundamentalmente lo que es más difícil, es, dado una aplicación, digamos, no trivial, imagínense que a ustedes los contratan para desarrollar una red social que compita contra Facebook o una aplicación que compita contra Netflix. Ahí el problema no es el código termina siendo todo trivial porque las cosas difíciles las usamos de otras aplicaciones. Nosotros no nos vamos a poner a implementar un software para hacer streaming de video como el que tiene Netflix. Vamos a usar algunos de los que ya existen. Ese no va a ser nuestro problema. Nuestro problema va a ser cómo descomponer las componentes fundamentales en partes que tengan ciertas propiedades y que nos ayuden a que el programa
no solo funcione correctamente, que eso no es muy complejo, sino que a medida que vamos teniendo nuevos requerimientos, esos requerimientos no nos rompan todo. Gonzalo, pregunta Gonzalo, ¿cómo es que empieza sin ningún objeto y después se van creando? Y es así. A lo sumo, cuando vos arrancás la aplicación, en el momento que la arrancás por primera vez, en instante cero, tendrás un objeto que creaste vos como el que la arranca. Y el resto ocurre. El resto ocurre porque el código de tu aplicación es el que va a hacer que ocurra. Les pido, María me pregunta básicamente lo mismo, les pido que me den una chance hasta que lleguemos a la aplicación que va a ser hoy más tarde y en la próxima clase, y van a ir viendo cómo los creamos, ¿ok? Si ven aparecer acá una sombra color blanco, es un gato que pasa por arriba mío, pero ya se está yendo. Bien. Pero efectivamente es así, y no estoy exagerando para nada. O sea, no hay ningún tipo de exageración, no hay ningún tipo de exageración en esto que les estoy diciendo. En realidad, la aplicación, cuando arranca sin objetos, porque el concepto de objeto es un concepto dinámico y nosotros lo que programamos son clases y las clases son un concepto en principio estático. Ténganme un poquitito de paciencia que entre el final de la clase de hoy, supongo que en la primera parte de la clase de la semana que viene lo vamos a ver. Bueno, definiciones que ustedes ya conocen. ¿Qué es un objeto? Primero, un objeto, la definición más así, más formal, bueno, yo voy respondiendo las preguntas a medida que aparecen. Con alguno tardo en responder lo que escriben en el chat, tengan un poquito de paciencia, lo veo lo más bien el chat. Bueno, ahí lo que vos decís está bueno, porque vos decís, como la persona es el main, los objetos se van creando con la interacción. Y en la mayoría de las aplicaciones interactivas hay algo de eso. Hay algo de eso. Posiblemente no todos los objetos. Pensá, por ejemplo, en una aplicación del tipo un sitio de comercio electrónico como podría ser, bueno, Pedido Ya o Carrefour, ¿sí? Una tienda así, eh, eh, brutalmente grande. En realidad yo no voy a estar creando cada producto de Carrefour en forma interactiva, porque tardaría una eternidad. Y posiblemente cada nuevo producto, que va a ser un objeto, no se cree mediante la interacción. Pero lo que sí va a ocurrir mediante la interacción es que yo dispare algunas cosas que me permitan empezar a crear esos objetos, por ejemplo, imagínense de algún repositorio de datos externo. Juan, la clase una vez grabada, me parece que el Webex se toma 24 horas para transformarla en algo visible y supongo que la subiremos mañana. ¿Ok? Bien, seguimos un poquito adelante. ¿Qué es un objeto? Un objeto es en principio una abstracción o de una entidad del dominio del problema. Por ejemplo, en un problema puedo tener productos, personas, cuentas bancarias, autos, planes de estudio, materias. Cuando yo miro el dominio del problema, cuando yo miro el problema que estoy resolviendo, las cosas que hay en ese dominio van a terminar siendo objetos. Si yo estoy haciendo una aplicación para manejar comercio electrónico en un sitio tipo Carrefour, los objetos van a ser productos, clientes, servicios, las cosas que de alguna manera observo que tiene Carrefour. Si voy a hacer una aplicación para la manipulación de la administración de la facultad, mis objetos van a ser alumnos, docentes, cátedras, planes de estudio, programas de materia, turnos de exámenes, legajos de alumnos. Los objetos son cosas, en principio del dominio del problema, pero como dice acá,
también pueden representar conceptos no del dominio del problema, sino del dominio de la solución. Por ejemplo, estructuras de datos, tipos básicos, archivos, ventanas, iconos, objetos de interfaz. O sea, finalmente, y en base a la primera definición que vimos, que en una aplicación con objetos solo hay objetos, todas las cosas que manipula mi aplicación terminarán siendo objetos, ¿sí? No va a haber algo que no lo sea, en principio, ¿sí? Bien, los objetos tienen básicamente tres características importantes. Una es su identidad, que es lo que nos permite distinguir un objeto de otro. La dejamos por un poquito, la identidad. Y los dos aspectos más importantes para lo que ustedes van a estar haciendo en este curso son el conocimiento y el comportamiento. El conocimiento de un objeto está formado, como vamos a ver, por dos partes, que ambas se representan de la misma manera, con variable de distancia, que es el estado interno del objeto, lo que el objeto sabe respecto a sí mismo, y las relaciones con otros objetos, qué otros objetos conoce. Porque un objeto, para poder funcionar, no solamente tiene que saber algo respecto a sí mismo, por ejemplo, un producto de Carrefour, no solamente tiene que saber su precio, su fecha de vencimiento eventualmente, sino que tiene que conocer otros objetos con los cuales ese objeto interactúa. Esos dos aspectos forman el conocimiento del objeto. Y el comportamiento de un objeto, algo de esto también han escuchado, está expresado por los mensajes que el objeto sabe responder. ¿Qué cosas le puedo pedir a un objeto? ¿Qué servicios el objeto me provee? ¿Qué sabe hacer ese objeto? Bueno, hablemos primero del estado interno, que es el que representa su conocimiento. Ese estado interno, como decíamos, está formado por dos cosas. El primero, las propiedades intrínsecas del objeto, lo que llamamos propiedades básicas, lo que lo caracteriza. Por ejemplo, en una persona, su edad, su DNI, su nombre, su dirección. Y además, los otros objetos con los cuales colabora para llevar a cabo sus responsabilidades. Por ejemplo, un objeto persona, un objeto alumno, específicamente en una aplicación universitaria, conoce la carrera que estudia, las materias que está cursando, conoce su legajo, son otros objetos con los cuales él tiene relación. Son los objetos que él necesita conocer para poder hacer lo que precisa. De la misma manera que un objeto plan de estudios conoce las materias del plan de estudio, las materias del plan de estudio conocen sus programas, conocen sus profesores, ayudantes, etc. Cada docente conoce la materia en la cual trabaja. Esas relaciones entre los objetos son fundamentales para que una aplicación funcione. Y fíjense que esas relaciones, por ejemplo, las materias que cursa un estudiante, relaciones entre, en este caso, un objeto estudiante y los objetos que representan materia, van cambiando a medida que avanza el estudiante en la carrera. O sea, son relaciones que son dinámicas, relaciones de conocimiento que son dinámicas. Bueno, este estado interno se mantiene en prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos en lo que conocemos como variables de instancia, que seguramente es un término que ya escucharon, y que tiene la característica, estas variables de instancia tienen la característica de que son privadas al objeto. Eso significa que ningún otro objeto puede acceder al estado interno del objeto. No hay forma de que un objeto conozca el estado interno de otro objeto, porque el estado interno está encapsulado, es privado. Bueno, una cosa que ocurre en los lenguajes orientados a objetos es que las variables de instancia, en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, suelen ser referencias a otros objetos, los objetos con el cual colabora. Y esas referencias
en términos de lo que ustedes conocen, de lo que han visto hasta ahora de programación, son finalmente punteros. O sea, en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, la mayoría de las variables son punteros. Y en general no se declaran como punteros porque las variables que sirven para apuntar objetos son el tipo de variables más común. En algunos casos puede ocurrir que ciertas variables sean variables convencionales en el sentido de que tengan un contenido por ser atributos básicos. ¿Sí? Por ejemplo, en un objeto persona, su edad es un número o su fecha de nacimiento. Bueno, su fecha de nacimiento es una fecha, con lo cual es un objeto fecha, pero su DNI puede ser que sea solamente un número. Una característica interesante del lenguaje con el que ustedes van a trabajar este año es que aún los objetos más primitivos, como los números, también son objetos, lo cual nos permite, les va a permitir a ustedes familiarizarse más con esta cosa de que en un universo de objetos, todo lo que manipulamos son objetos. Fíjense que en este gráfico, el objeto 1 le puede mandar mensajes al objeto 2 y al objeto 3 porque los conoce. O sea, el objeto 1 conoce al objeto 2, conoce al objeto 3 y entonces puede comunicarse con ellos. Un objeto solo puede pedirle cosas a objetos a los cuales conoce. O sea, objetos tales que en el estado interno del objeto, en este caso O1, hay una variable que permite referenciar al objeto 3, que lo nombra de alguna manera. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, mencionábamos recién, un objeto alumno tiene, yo acá anoté 5 variables de instancia, atributos, propiedades, como le quieran llamar, nombre, DNI, fecha de nacimiento, carrera y legajo. Las dos primeras, el nombre y el DNI, tranquilamente podrían ser tipos básicos, aunque el DNI tranquilamente podría ser un objeto que a su vez tuviera como atributos no solamente el número del DNI, sino la fecha de expiración o la fecha en la cual fue expedido. Mientras que los otros tres, la fecha de nacimiento, la carrera y el legajo, son objetos de otro tipo. Por ejemplo, la carrera, acá la tenemos abajo, es un objeto que tiene un nombre, el nombre de la carrera, el año en que fue creada eventualmente y las materias que tiene. Y las materias, esta variable que llamamos materias, a su vez puede ser una colección, eventualmente podría ser un array, pero es un objeto que es una colección de objetos materia, donde cada materia tiene un nombre, el año en el que está, el semestre y sus correlativas. Y fíjense que estas correlativas que están puestas en rojo son una colección de materia. En general, cuando nosotros pensamos una aplicación con objetos, siempre estamos con este tipo de decisiones de qué objetos conocen a otros, etc. Una vez que, espera que no leo bien porque me apareció algo acá arriba y me tapa. Joana, una vez que el objeto 1, me pregunta Joana, una vez que el objeto 1 conoce a O2 y O3, no necesariamente. La relación de conocimiento es, en principio, unidireccional, salvo que vos la hagas bidireccional. Por ejemplo, que la carrera conozca la materia en la que está, no implica necesariamente por una cosa automática que la materia conoce a la carrera. Debe conocerla, pero tiene que haber una materia, una variable que lo haga explícito. Por ejemplo, imagínense el alumno conoce a la carrera no tiene por qué conocer a ese alumno. En principio no tiene por qué conocerlo. El objeto carrera no necesariamente conoce a los alumnos que la están cursando. En principio no tendría por qué. Posiblemente
haya algún otro objeto que conozca a los alumnos que cursan una carrera, pero la carrera como objeto no conoce a sus alumnos. Con lo cual, la relación de conocimiento, en principio, no es bidireccional. La dirección de la relación de conocimiento está dada por lo que nosotros definimos que sea, y la tenemos que, de alguna manera, programar nosotros. No ocurre automáticamente. ¿Ok? Bien. Los objetos, sin embargo, más allá de estas características que vemos, se definen en términos de su comportamiento. O sea, lo que nos importa de un objeto, más que nada, es qué saben hacer, qué les puedo pedir, qué mensaje les puedo enviar, qué tipo de servicios me proveen. Fíjense que son muchas formas de decir lo mismo, ¿no? Básicamente, ¿para qué quiero este objeto? ¿Por qué tengo un objeto que se llama carrera? ¿Para qué lo quiero? El para qué lo quiero es qué le puedo pedir. ¿Qué le puedo pedir? Se expresa en qué mensajes recibe. Y en general, ese conjunto de mensajes que un objeto entiende expresa lo que conocemos como su comportamiento, sus responsabilidades. Y habitualmente, este conjunto de mensajes definen un protocolo, que son las cosas que un objeto entiende. Miren, por ejemplo, este objeto caja de ahorro que tengo definido acá. Es un objeto que representa una cuenta de ahorro en un banco. Al objeto caja de ahorro le puedo pedir sacar dinero, depositar dinero o que me diga el saldo. Fíjense que las dos primeras acciones, depositar dinero y extraer dinero, son acciones que implican un cambio en la caja de ahorro. Cuando saco dinero va a quedar menos, cuando deposito hay más. El saldo, mientras tanto, solo una consulta. Le pregunto cuánto dinero tiene. Bueno, los getters y los setters dependen de cada lenguaje si son automáticos o no. En principio, Jimena, en principio lo más razonable es que los setters, por lo menos, no sean automáticos. Porque si todos los objetos tienen un setter por definición, para cada variable, por ejemplo, vos entonces estás rompiendo el encapsulamiento como si fuera un registro, ¿no? O sea, si pensá, por ejemplo, en el objeto caja de ahorro, si hubiera un setter para el saldo, ¿sí? Eso significa que yo le puedo cambiar el saldo a la caja de ahorro como si fuera un registro diciendo saldo punto saldo caja de ahorro punto saldo igual a tanto. Maxi, lo que se refiere con automático es si automáticamente tengo métodos que son getter y setters. O sea, si yo tengo acceso de lectura y escritura a los objetos en forma automática. En general depende del lenguaje. Hay lenguajes que los getters y los setters los genera automáticamente, que uno en principio los tiene, salvo que los inhabilite, y hay lenguajes en donde no, en principio no es automático. Y Facundo que me pregunta si un monto podría ser un objeto, depende mucho cómo definas un monto en tu aplicación. Si el monto es solamente el número, ¿sí? Si el monto va a ser una variable numérica, en un lenguaje en donde podés tener variables numéricas como tipos básicos, no hace falta que sea un objeto. Si el monto incluye no solamente, por ejemplo, ¿no? la cantidad y además la moneda, suponete que existieran cajas de ahorro donde uno puede depositar cualquier tipo de moneda, ¿no? En lugar de tener una caja de ahorro en pesos, una en dólares, etcétera, yo tuviera una caja de ahorro, una única caja de ahorro y pudiera decir quiero depositar $300 o extraer $100 y que todas las conversiones, etcétera, se hicieran automáticamente, entonces ahí el monto requeriría no solamente la cantidad, sino también el tipo de divisa. En ese caso sería necesario que fuera un objeto.
Ok, seguimos. Cualquiera de los que pregunta si no es suficiente, no hace falta que me digan ok a las respuestas. En lo que sí, si la respuesta no fue suficiente, insístanme con la pregunta. ¿Ok? Tanto para Maxi como para Facundo y Jimena que preguntaron recién. Bien. Bueno, en realidad los mensajes se responden mediante lo que conocemos como la realización de un mensaje, que son los métodos. Los métodos son la forma mediante la cual un objeto responde un mensaje. Los métodos son finalmente el lugar donde ustedes escriben código. En un programa construido con objetos, el código está en los métodos. Y respetando la definición que dimos un poquito más temprano, cuando empezamos, en el único lugar donde hay código es en los métodos. No hay código en ningún otro lugar. Eh, sí, Franco me dice que no puedes leer el chat. Bueno, sí. Ok, voy a leer las preguntas cuando las responda. Gracias por avisarme. Y me pregunta María, mi pregunta anterior tenía que ver con cómo podemos pensar desde un primer momento cómo hacer para que el crecimiento de un proyecto sea mejor, sin problemas, pero no sé si tiene que ver con este tema la teoría. Eh, no tiene que ver todavía con lo que estamos viendo. En realidad, el proceso de cómo pensar una aplicación desde el vamos para que el crecimiento del proyecto sea mejor tiene que ver con unas cuantas cosas que no estamos viendo ahora, en este momento que estamos viendo definiciones básicas, casi como los ladrillos básicos, tiene que ver con dos o tres puntos que ustedes van a ver, algunos en esta materia y en otros en otra. El primero es las buenas prácticas para pensar el software y el segundo, los buenos métodos para encarar el proceso de desarrollo. Por ejemplo, se suele decir que cuando uno utiliza métodos ágiles para construir software, el crecimiento de un proyecto va a ser, como vos decís, mejor. Significa que va a tener menos ruido, voy a poder acomodarme a los cambios más razonablemente. Vas a tener que tener paciencia o ir, vamos a ir viendo a medida que avance el curso. Supongo que en la próxima clase, cuando avancemos con el proyecto que les voy a dar como ejemplo, María, podés repreguntarme y volvemos sobre esto, si no te parece. Bueno, lo que me dice José Manuel, a simple vista el único atributo del objeto caja de ahorro sería saldo. Bueno, si nos quedamos con esto que tenemos acá, el único atributo para poder hoy, para poder hacer depósitos, extracciones y consultas sería el saldo. El tema es que eh, el tema es que la caja de ahorro, vamos a ir viendo a medida que, suponete que estemos haciendo la aplicación bancaria, va a necesitar conocer a su titular. Y entonces va a tener otro atributo que va a tener un puntero, que va a ser una referencia a quién es el dueño de la caja de ahorro. Y nos vamos a encontrar con que para hacer ciertas operaciones del banco necesitamos un número y la caja de ahorro también va a tener que conocer su número. Es cierto lo que vos decís, que cuando empezamos a caracterizar los objetos, tenemos una mezcla entre qué atributos nos hacen falta para satisfacer los mensajes que definimos y qué atributos nos hacen falta para que ese objeto tenga sentido como objeto. Porque no te olvides que en una aplicación, José Manuel, no te olvides que en una aplicación real como esta, nosotros nos damos cuenta que hay un objeto porque hay un ingeniero financiero del banco, un especialista en, en cuentas bancarias, que es el que nos explica de qué se trata. Y él no nos va a explicar la cosa desde el punto de vista de los mensajes, nos va a explicar la cosa desde el dominio y nos va a decir, las cajas de ahorro tienen un titular, un número, y él nos va a ir tirando atributos posiblemente con su propio discurso. ¿Sí? Eh, Darío, no hay problema con lo que, no hay problema.
Bueno, no, Alan. Alan me dice si saldo es un método y no un atributo. Sí, es cierto, saldo en este caso es un método, pero va a haber un atributo que posiblemente se llame saldo para responder al mensaje saldo. Está bien lo que vos decís. En este caso, saldo es un método, hay un método que se llama saldo, un mensaje que se llama saldo y posiblemente haya un atributo, y lo vamos a ver un ratito, que también se llama saldo. Y como dice Maxi, también debería tener un usuario. Sí, el usuario titular se llama. Juan Cruz pregunta, ¿los objetos tienen una variable interna que apunta a otros objetos con los que se relaciona? Sí. Y él me pregunta, en caso de ser así, ¿en qué momento se le asignan los conocidos a esa variable interna? En realidad, en realidad, en realidad, Alan, que volviste a preguntar, se me van amontonando las preguntas. Alan, que volviste a preguntar, efectivamente, saldo es un método, pero también va a haber un mensaje que se va a llamar saldo. Perdón, un atributo que se va a llamar saldo. Juan Cruz, las relaciones entre los objetos entre sí se van construyendo. Vos cuando, imagínate, vos vas al banco a abrir una caja de ahorro. Hoy vas por primera vez al banco y querés abrir tu caja de ahorro. En ese momento el objeto caja de ahorro tuyo no está abierto, se crea el objeto. En ese momento que se crea el objeto, no conoce nada, porque se acaba de crear. Hay que hacer que te conozca a vos, con lo cual también hay que crear un objeto que te represente a vos en el banco. Esas relaciones entre los objetos se van creando a medida que la aplicación se ejecuta. El momento en que se asignan los conocidos depende de la aplicación. No es una cosa que se pueda decir a priori. Podés tener, por ejemplo, un objeto que cuando estás codificando vas a definir explícitamente la relación, pero hay otros que no se va a crear hasta que la aplicación no esté ejecutándose. Una variable del objeto es sinónimo de un atributo, José Manuel, sí, efectivamente. Sí, Matías, está bien. Vienen preguntas, pero como es un repaso, las vamos peloteando. Avanzo como puedo. Los objetos se van instanciando, pregunta Enzo, a medida que se los necesita. Efectivamente es así. Denme un cachito hasta que lleguemos al proceso de instanciación y van a ver esto. Fíjense, acá hay un gráfico más o menos un poquito más completo de la caja de ahorro, donde tenemos algunos métodos más, uno para depositar, uno para extraer, uno para conocer el saldo, uno para conocer el titular y uno para setear el titular. Acá tengo un getter y un setter del titular del objeto. Fíjense que hay un getter del saldo, pero no hay un setter del saldo. Y el titular es un objeto de otra clase, de otro tipo, una persona, que es Juan Pérez. Y el titular, la variable de instancia titular apunta a otro objeto. Y la variable de instancia saldo, que alguien preguntaba si va a existir o no, se refiere básicamente a cuánto saldo tiene la caja de ahorro. En este caso, en este ejemplo particular, cuando yo creo el objeto, voy a crear la relación entre el titular, entre la variable titular, o sea, entre el objeto caja de ahorro y la persona, y voy a poner algún valor inicial a esto que es 0. Y este objeto va a quedar de alguna manera estático respecto a quién es el titular, y lo que va a ir cambiando es su saldo con la dinámica del depositar y extraer. Eso ocurre muchísimo en muchísimas aplicaciones, que los objetos se las arreglan durante toda su vida útil conociendo a unos pocos objetos. En otras aplicaciones, donde los objetos van cambiando de situación todo el tiempo, piensen en ustedes como objetos en la carrera, todo el tiempo están conociendo nuevas materias que cursan, están dejando de conocer las materias que cursaron, están inscribiéndose exámenes, el legajo que ustedes tienen va cambiando, esos objetos van cambiando de objetos que conocen permanentemente, mientras que un plan de estudios se crea
conoce las materias y quedó así para siempre. Ese es un objeto bastante más estático. Bien, ¿cómo hacemos para enviarle un mensaje a un objeto? Lo primero es que lo tenemos que conocer. O sea, cuando un objeto le manda un mensaje a otro es porque lo conoce. Y la dinámica de envío de mensajes es, yo como objeto le mando un mensaje a este otro, si sabe responder al mensaje, ejecuta el método correspondiente a ese mensaje y eventualmente me responde. Y eso es la forma en la que funciona un programa con objetos. Un objeto le manda un mensaje a otro, si éste necesita para responder a este mensaje preguntarle a otro, le pregunta, si éste necesita preguntarle a otro, le pregunta, este le responde, este le responde, este le responde, y ese pedido quedó satisfecho. Y en esa cadena de yo le mando un mensaje a él le manda a este otro, él le manda a este otro, hay dos cosas que son fundamentales. Primero, que los objetos se conozcan. Y segundo, que entre los objetos pueden fluir otros objetos. Por ejemplo, yo puedo mandarle un mensaje a un objeto y mandarle un objeto como argumento. Y ese objeto me puede responder con otro objeto. A medida que vayamos avanzando, tanto en la ingeniería de aplicaciones como en el conocimiento del lenguaje que ustedes van a ir adquiriendo, van a ver que finalmente no es muy distinto a lo que están acostumbrados a hacer cuando invocan funcionalidad en forma procedural. Los mensajes tienen básicamente dos partes: el nombre del mensaje y los parámetros que ese mensaje lleva incorporados. Y depende mucho de cada lenguaje de programación cómo es la sintaxis para indicar el envío de un mensaje. Por ejemplo, en el lenguaje que ustedes van a usar, los mensajes tienen básicamente el objeto receptor, en este caso cuenta, el nombre del mensaje y el argumento. Cuenta depositar una cantidad. Van a ver que la forma de escribir los argumentos no es exactamente así, pero este primer ejemplito, cuenta depositar una cantidad, si tuviera un puntito acá entre cuenta y depositar, se parecería más a Java. Cada lenguaje tiene una sintaxis, no son muy distintas. Figura dibujar, le estoy pidiendo al objeto, fíjense estos tres que están acá. Bueno, los cuatro. Fíjense que cuando yo digo figura dibujar, lo que estoy diciendo es, pidiéndole al objeto que está apuntado por la variable figura, porque en realidad este código que está acá se ejecuta dentro de un método en donde está la variable figura. Lo que yo estoy diciendo con este mensaje es que le pido al objeto apuntado por la variable figura que se dibuje. Le pido al objeto apuntado por la variable figura que rote. Le pido al objeto apuntado por la variable producto su precio. A medida que uno se va acostumbrando a verbalizar estas cosas, lo dice más rápido. Dice, le pido a la figura que se dibuje, le pido a la figura que rote, le pido al producto el precio. Pero tengan en cuenta que como este código está dentro de un método, esto, figura, no es exactamente un objeto, es una variable que apunta a un objeto. ¿Sí? Hay una mezcla entre el concepto de variable y el concepto de objeto apuntado por esa variable. ¿Sí? Bueno, los métodos, fíjense que es muy importante diferenciar el mensaje del método. El mensaje es la forma en la cual yo le pido algo a un objeto. El método es lo que el objeto ejecuta cuando recibe el mensaje. Es como que el método es la contraparte funcional del mensaje. ¿Qué es lo que hace el objeto cuando recibe un mensaje? Ejecuta un método. Y básicamente un método es una secuencia de instrucciones que expresan la forma mediante la cual se lleva a cabo la respuesta al mensaje. Y una cosa muy importante, y me quiero concentrar mucho en esto en la clase de hoy, porque es de las cosas que en general marcan
la diferencia entre pensar bien en objetos y pensar mal, es qué cosas puede hacer un método. ¿Qué tipo de instrucciones vamos a encontrar dentro de un método? Y en principio vamos a encontrar tres tipos de instrucciones bastante definidas, bastante separadas. La primera es el tipo de instrucción que me permite modificar el estado interno del objeto, que eso es la asignación. Cuando en un método hay una asignación, la asignación que ustedes conocen, que es que a una variable le asignan algo, como el objeto lo único que conoce son sus variables de instancia, porque todo el resto lo tiene oculto, porque los objetos son cápsulas cerradas, cuando un objeto asigna una variable, lo que está haciendo es modificando su estado interno. Entonces, en un método podemos hacer primero la modificación del estado interno del objeto, primera operación. Podemos hacer lo que más hacen los objetos, que es hablar con otros, enviarle mensajes. Por ejemplo, mandarle un mensaje a otro como teníamos acá. En cuenta depositar, figura dibujar, figura rotar. O sea, en el código de un objeto vamos a encontrar asignaciones, vamos a encontrar colaboración con otros objetos y vamos a encontrar la finalización, el retorno. Juan Peña pregunta si el método puede realizar las tres. Sí, puede realizar una de las tres. En general, terminar siempre la realiza, ¿no? O sea, puede modificar el estado interno, pedirle una cosa a otro objeto y terminar. Puede solamente, digamos, retornar y terminar lo hace siempre. Con lo cual, las otras dos son las claves. Pero fíjense que estas tres parecen muy poco. Tipo, perdón, si yo además les dije que todo el código en una aplicación está dentro de los métodos, está dentro de los objetos y el código en los objetos está en los métodos. Si todo el código de una aplicación lo único que tiene son asignaciones, envío de mensajes y return, ¿cómo hago para que una aplicación funcione? Me faltan cosas. El sentido común indica que faltan cosas. Bueno, en el lenguaje con el que ustedes van a trabajar, me tienen que creer, lamentablemente, porque no lo puedo demostrar en este momento, pero ténganme fe, efectivamente estas tres son las únicas que se hacen. No hay ninguna otra. Ninguna otra. Espérame, Franco. No hay ninguna otra. En algunos lenguajes, por ejemplo Java, el lenguaje de los cuales ustedes van a usar en forma bastante usual, hay otras cosas en el código como las estructuras de control. ¿Sí? Puede ser que haya otras, comillas, instrucciones distintas, un if, un while. ¿Sí? En el lenguaje que ustedes van a usar este año, tanto el if como el while se manejan como mensajes. ¿Sí? Respondo un par de preguntas. No. Franco pregunta, en figura dibujar, no es figura la que está mandando el mensaje. Hay alguien que le está mandando el mensaje a figura. Ah, lo que vos decís es cómo se hace el dibujo. Me tenés que dar un poquito de chance para hacer eso. Para poder explicar lo del dibujo. Para el new, para el que pregunta por el new, también paciencia, un poquito de paciencia. Espérenme, todas las preguntas que me hicieron van a venir las respuestas pronto. Déjenme seguir un poquitito más y tanto lo del new como la liberación. No entendí, sí me interesaría. Hay una pregunta de Alejandro que está. Les pido los que manden consultas, no las, pónganlas visibles para todos, ¿sí?
así las pueden leer todos, porque algunas me llegan privadas, otras no sé muy bien cómo lo voy a ver de diferente, pero me parece que algunas llegan privadas, otras no. Pónganlas como públicas. No entiendo tu pregunta, Alejandro. Déjame que hayamos hablado de distanciación y después veo si la puedo responder. Ajá, gracias, Juan. Juan me explica que no hay forma de mandar mensajes a todos. Ok, ok. Les prometo que para la próxima lo seteo y mientras tanto veo cómo habilitarlo porque no tengo ni idea y ahora nos vamos a perder un rato. ¿Eh? Lo que pasa es que acá me aparecen algunas, por ejemplo, alguno me aparece fulano para todos los panelistas, que los panelistas vendría a ser yo y yo, básicamente. Bien, ok, tengo que leer las preguntas, ya aprendí. Hasta que no aprenda a cambiar eso, tengo que leer las preguntas, gracias. Bien, eh, sigo un poquito más. Ah, eso, si ponen tu orientación a objetos, no sé. Hagan una cosa, confíen en que voy a leer las preguntas cuando las respondo y aguántenme que aprende a hacer esto. Este es mi primera experiencia con Webes, con lo cual ya demasiado bien la venimos remando. Así que aguántense un poquitito, las leo las preguntas. ¿Sí? Eh, alguno me preguntó acá por la entrada-salida de la información. ¿Sí? Y eh, en general, porque esto es una cosa súper importante, que es, ¿y de dónde, cómo leen los objetos la información? ¿Cómo sabe un objeto la información? Ustedes van a aprender prontito que en un sistema bien diseñado y lamentablemente en la mayoría de los lenguajes que permiten construir aplicaciones interactivas, eh, todo lo que tiene que ver con la interacción está prefijado de tal manera que no hay forma de hacerlo mal. Un objeto que ustedes programan, que ustedes van a estar de aquí en más, no solamente en nuestra materia, sino cuando empiecen a trabajar en breve, los que no están trabajando, van a estar programando objetos todo el tiempo. Los objetos nunca van a tener ninguna operación vinculada a la interfaz. Nunca un objeto va a tener código que implique mostrar algo o leer algo. Y como dice acá, en la mayoría de los entornos esto está imposible. No se puede. No es una cuestión de te dejo o no te dejo. No se puede. Es imposible. Y los objetos, pregunta Karina, si pueden ser acciones sobre la interfaz. En realidad los objetos que vos programes no van a tener ninguna acción sobre la interfaz. Yo les diría, no hay ninguna aplicación interactiva que yo recuerde haber estado involucrado en ella o haber visto en donde un desarrollador tenga que escribir código que tenga una vinculación explícita de lectura o escritura. Jamás, jamás. Porque el estilo de funcionamiento de las aplicaciones interactivas, que son en general reactivas, son, como comenta Juliana, que la interfaz le manda mensajes a los objetos y los objetos responden. Y eventualmente, cuando hay que realizar acciones, hay objetos de interfaz que el bajo nivel de esos objetos nosotros jamás lo programamos, que son los que se encargan de eso. Y el control, el flujo de control es exactamente al revés. Los objetos esperan que les pidan algo y devuelven algo. Nunca son ellos que le piden por ejemplo, a un printer, te mando esto a imprimir. No existe eso. No ocurre nunca.
¿Y por qué es bueno esto? Me refiero a las aplicaciones que ustedes van a construir, al 90%, 99% de las aplicaciones que la mayoría de ustedes va a construir. Alguno puede ser que construya alguna aplicación de bajo nivel para tener un driver de un dispositivo y lo va a tener que hacer. Hacer esto, que nuestros objetos no tengan ninguna relación con la interfaz, nos permite que nuestros objetos sigan funcionando cuando la interfaz cambia. Cuando, por ejemplo, nuestros objetos, en lugar de consumir texto que alguien ingresa por teclado, consuman voz, un código o un comando de voz. En lugar de yo describirle imprimir o clicar en un iconito que dice imprimir, yo le diga al objeto imprimir. Dos preguntas que voy a responder y sigo. Pregunta Maxi, ¿dónde estaría el código de la interfaz de control? En general, en la mayoría de los lenguajes modernos, son los lenguajes que ustedes van a usar, todas las bibliotecas de interfaces que están provistas y que nos eliminan a nosotros el bardo absoluto de tener que dibujar ventanas, escribir texto en 25 tipos de letras distintas, aprender a hacer dibujitos, que sería un lío, y porque además ya se sabe cómo se hacen, esos son bibliotecas, efectivamente, de clases, de objetos, que se conectan con la aplicación y para las cuales el control se invierte. Nuestros objetos esperan los mensajes de los objetos de esas bibliotecas. Y alguien me dice si la interfaz podría ser un objeto. En realidad, en una aplicación como la que nosotros vamos a describir, obvio que la interfaz también es un objeto. También es un objeto. Porque no hay nada que no lo sea. Lo que pasa es que lamentablemente, como recién estamos viendo ni siquiera los ladrillos, esto es la arena y las piedritas, y estamos en un repaso básico, estamos lejos de poder dar ejemplos de cómo sería una biblioteca de construcción de interfaces interactivas. Pero lo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que yo digo el 99%, pero debe ser más, de los programas, clases que ustedes van a programar, las clases que ustedes van a programar, que van a terminar en objetos que hacen cosas, jamás van a escribir código de entrada-salida. Nunca. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? ¿Por qué terminó siendo así en la ingeniería de aplicación interactiva? Porque es la forma de independizarnos del dispositivo de interfaz. No nos interesa si el dispositivo es sonido de salida, texto de salida, imagen de salida, audio de entrada, clic de mouse de entrada. El mismo código de la aplicación funciona cualquiera sea la cosa que le enchufemos afuera. ¿Sí? Bien, sigo un poquito más. Acá hay un código del método para depositar. Fíjense que a la variable saldo, esto es una asignación escrita con una flechita, la variable saldo cambia con saldo más monto. Gonzalo, respondo a Gonzalo y sigo. No hay mucha diferencia de esta programación con la que conoces en Java. La única diferencia es que, de hecho, en Java puedes hacer lo que estamos haciendo acá, absolutamente. El tema es cómo pensás las cosas. En Java las puedes pensar bien, pero en Java también las podés pensar, o en cualquier lenguaje, las podés pensar como una cosa monolítica que llama a objetos. ¿Sí? Y en realidad lo importante es pensar la aplicación como una red horizontal de objetos que colaboran. Esta visión no es distinta a la de Java, porque es una visión que está en un nivel distinto del nivel del lenguaje. La única diferencia que va a haber con Java, que va a estar en el nivel de programación, no estoy diciendo que la diferencia es que en Java hay main. Eso es secundario, porque aún en un lenguaje puro de objetos como el que ustedes van a usar, esperen un poquito para seguir escribiendo, aún
en un lenguaje de objetos puros como el que ustedes van a usar, ustedes podrían tener una única clase que tiene 500 métodos y escribir un programa procedural. Eso se puede hacer siempre. O sea, mentir en cómo implemento lo puedo hacer en cualquier lenguaje, puro o impuro. ¿Sí? Bueno, depositar es, para Darío, respondo a la pregunta de este, depositar es el nombre del método y un monto es esta es la cabecera del método, no es un objeto. Este método es un método que está en caja de ahorro. Es un método. Este es el nombre del método y acá abajo está el código. ¿Sí? ¿Está bien, Darío? Bien, pero. Bien, dijimos, para que un objeto conozca a otro, hablábamos del conocimiento entre los objetos, lo tiene que poder nombrar. O sea, para que un objeto conozca a otro objeto, tiene que poder ponerle un nombre, que es el nombre de la variable. Esperame un poco, Darío. Dame un segundo. Ejemplo de mensaje vimos más atrás. Poníamos fulano depositar monto, si no me equivoco, en 2 slides más atrás. Cuando una variable apunta a un objeto, se produce un binding entre el nombre de la variable y el objeto al que le apunta. Esa relación termina expresando 3 formas distintas de conocimiento, que son, en definitiva, terminan siendo equivalentes desde el punto de vista de la manipulación. Voy contestando medida que puedo. Sí, es cierto que tenemos consulta el jueves, pero el jueves posiblemente vengan los que no estuvieron acá, con lo cual igual no me molesta la dinámica de que me pregunten 700 millones de cosas. En la medida que podamos manejarlas, no pasa nada. Lo único que tengo que chequear es que todos puedan ver los mensajes para que esto sea un poquito más entretenido. Bien, los objetos tienen 3 formas de conocer a otros objetos, que es muy importante. Lo que llamamos conocimiento interno, que está dado por las variables de instancia, lo que llamamos conocimiento externo, que es el que nos viene con los parámetros. Juan pregunta si el binding sería entre el nombre y el objeto, o la instancia del objeto. No sé a qué llamas instancia del objeto. Un objeto es una instancia. El binding se produce entre el nombre y el objeto. El objeto es efectivamente una instancia de una clase, ¿no? Recordá, lo vamos a ver en un ratito eso. El conocimiento externo es el que nos viene desde afuera, con los parámetros. Y hay un conocimiento temporal que está dado por variables temporales que ustedes van a ver cuando empiecen a codificar métodos, o lo han visto aún cuando trabajan con procedimientos, que existen variables temporales. Y van a ver que hay una 4ª forma de conocimiento, que son las pseudo variables, como el self o el this. Bien, un poquitito más acerca de esto. Las variables de instancia de un objeto nos dan una relación de conocimiento que es bastante permanente, ¿no? Porque las variables de instancia persisten durante toda la vida del objeto. En una caja de ahorro, el objeto titular es un objeto que siempre lo tiene relacionado. Sí, nadie lo puede ver, Bautista, las preguntas. No, todavía no lo resolví eso de las preguntas. Algunas no las leo, algunas preguntas no las leo porque me doy cuenta que no tiene importancia leerlas. Hasta que yo no resuelva lo de que todos la vean, leo las que me parece que son importantes. Te pido disculpas. Las variables de instancia establecen una relación de conocimiento que ocurre todo el tiempo. Pero hay otra relación de conocimiento que nos viene dada por un mensaje. Cuando, por ejemplo, yo le mando un objeto, imagínense que yo soy el objeto oficina de alumno y le digo a un objeto alumno, borrate de esta materia, o escribite en esta materia,
inscribite en esta materia, ese objeto alumno a esta materia no la conocía. La pasa a conocer porque yo se la mandé como parámetro. Una cosa que ustedes van a aprender a hacer muchísimo cuando empiecen a codificar es hacer que los objetos conozcan cosas nuevas, diciéndole desde afuera que las conozcan, mediante los parámetros. Ese conocimiento puede ser un conocimiento que dura la ejecución solamente durante la ejecución del método, como si fuera una variable temporal, o puede transformarse en un conocimiento permanente con las variables de instancia. Bueno, algo de esto han escuchado, el encapsulamiento, que es la capacidad de los objetos de ocultar lo que tienen para que los demás no lo vean. Los objetos en ese sentido son distintos a los registros. La diferencia entre los objetos y los registros es que yo puedo ver lo que hay adentro de un registro, mientras que yo no puedo ver lo que hay adentro de un objeto. Con un objeto solo puedo ver la cara visible, que son sus mensajes, y que el único que los puede ver es el objeto, esos atributos internos. Como yo no conozco lo interno de un objeto y no lo puedo tocar, eso me permite que los objetos sean más estables, porque solamente los puedo... Emi pregunta cuál es la ventaja del encapsulamiento. El encapsulamiento protege a los objetos de su peor enemigo, que es el programador. El peor enemigo, no de los objetos, sino de cualquier programa, no son los hackers, son los que lo programaron. Porque por buscar atajos, que eso lo hacemos permanentemente, es muy difícil no hacerlo, yo modifico el estado interno de los objetos de una forma que no es la razonable. Porque, por ejemplo, tengo que poner un parche y entonces, si no tuviera encapsulamiento, le cambiaría el valor a una variable desde el parche en vez de usar el mensaje. Imagínate, por ejemplo, en la caja de ahorro, en donde las dos formas de modificar el saldo es con depósito o extracción, y no hay otra. Imagínate si yo pudiera modificar el valor del saldo como si fuera un registro. El problema no sería que me hackearían el sistema, porque el código en general no se hackea cuando se está ejecutando. El problema es que yo, programador, cuando me entero que hay una nueva funcionalidad que es un impuesto que antes no existía, voy a crear un código por ahí perdido que va a tocar el saldo de las variables de la caja de ahorro en lugar de hacer depósitos de extracciones, o en vez de escribir un método que diga, por ejemplo, calcular impuesto, calcular interés, etcétera, y hacer explícita la modificación, y no solamente con una asignación desde afuera. El encapsulamiento me facilita la modularidad. Bien, bueno, ahora hablemos de la realidad. La realidad es que nosotros no programamos objetos, porque sería imposible programar miles de objetos. Por ejemplo, todas las cajas de ahorro, todos los productos, todos los estudiantes, todas las carreras, todas las materias. Lo que programamos son clases. Y nuestra actividad de desarrollo es la programación, la descripción de clases. Y las clases tienen básicamente tres roles. Sirven para tres cosas distintas. Primero, porque tienen el código del comportamiento que es común a todas las instancias. Y ahí aparece el concepto de instancia, los objetos que son instancias de las clases. El código de los objetos está en las clases. Las clases, además, definen la forma que tienen las instancias, definen cuáles van a ser las variables que van a tener los objetos. Y las clases, además, tienen una funcionalidad adicional, que es que son fábricas de objetos. Yo creo objetos a partir de la clase. Una consecuencia de la definición de clase que estamos viendo es que todos los objetos instanciados de una clase, que se conocen como instancias de una clase, tienen el mismo comportamiento, porque todos responden a los mismos mensajes. Lo que diferencia a los distintos objetos es que cada objeto, cada instancia de la clase, tiene su propio estado interno, a partir del molde en donde se define la forma de sus instancias. Bueno, las clases se especifican
básicamente mediante tres cosas importantes. Primero es el nombre. Las clases tienen un nombre. Por ejemplo, esta clase se llama caja de ahorro. Nosotros las vamos a representar prontito cuando vean con Roxana UML. Van a ver que nuestras clases van a estar representadas con unas cajitas que tienen un nombre, que es el nombre de la clase. Tienen variables de instancia. Fíjense que estas dos variables, que en este ejemplo son estas dos, pero vamos a ver que en una aplicación real donde tenga caja de ahorro, voy a tener bastantes más variables de instancia. En este caso el saldo y el titular. Y como me dice Juan Cruz, el protocolo son los mensajes, no los métodos. El protocolo son los mensajes que la clase sabe, que los objetos de la clase sabe responder. Cuando especificamos una clase, estamos hablando de la especificación de la clase, ¿eh? Cuando especificamos una clase, decimos básicamente cómo se llama, qué cosas le puedo pedir, ese es el protocolo de la clase, y qué forma tienen los objetos. Cuando programo la clase, que es un paso siguiente, programo el método para responder a cada uno de esos mensajes especificados en el protocolo. Pero para los que han visto algo de jerarquía de clases, puede ser que el código del método no esté en esta clase, sino en alguna subclase, con lo cual no es obligatorio que para cada clase yo voy a escribir el código del método, pero sí voy a tener que especificar cuál va a ser el protocolo. Bien, retomamos el ejemplo que teníamos hace un ratito. Fíjense que tengo dos clases, caja de ahorro y persona. Tengo acá 4 objetos. Este objeto de la caja de ahorro, este otro objeto también de la caja de ahorro. Este objeto conoce una persona que es de esta clase y este objeto conoce una persona que es de esta clase. En cualquier aplicación real que ustedes van a construir en definitiva cuando no en las prácticas, porque en las prácticas en general no tenemos oportunidad de hacer cosas enormes. Vamos a ver en el ejercicio que empecemos a desarrollar hoy, que es una aplicación medio enorme, pero en cualquier aplicación de estas, en la práctica, cuando se está ejecutando, hay miles de objetos caja de ahorro y miles de personas titulares de una cuenta en un banco. Objetos que van apareciendo a medida que la aplicación funciona. Vamos a ver que en realidad, y ahí depende mucho de cómo es el lenguaje de programación, cuán estático, cuán dinámico, pero en principio esta relación en línea de puntos entre el objeto y su clase es una relación que virtualmente se mantiene a lo largo de la ejecución de la aplicación. Vamos a ver dentro de un rato para qué. Supónganse que yo tengo en la caja de ahorro este objeto y le quiero mandar un mensaje que es depositar 100 pesos al objeto de ahorro. ¿Cómo es la dinámica de este envío de mensajes? En realidad, cuando un objeto recibe un mensaje, lo que hace, y es muy importante verlo así, aunque en la práctica y dependiendo cómo es la compilación de cada lenguaje pueda ser distinto. Por eso, olvídense por un momento. En teoría, conceptualmente, cuando un objeto recibe un mensaje, mira en su clase y se fija si puede responderlo. De hecho, y lo van a ver en Faro, de hecho yo a un objeto le podría pedir cosas que no sabe hacer. Y el objeto me va a responder, no sé hacer eso. Así de simple. Por ejemplo, en lenguajes con tipos más duros como tiene Java, eso lo puede responder, se puede responder en el periodo de compilación. En lenguajes más dinámicos como el Faro, eso se resuelve durante la ejecución. Pero en principio, conceptualmente, cuando un objeto le manda un mensaje a otro, este se fija en su clase, estoy pidiendo depositar, mira en su clase, encuentra el código,
encuentra el código y lo ejecuta como si lo tuviera acá adentro. Lo que ocurre cuando un objeto recibe un mensaje es que él encuentra el código y lo ejecuta como si estuviera acá, como si estuviera dentro del objeto, como lo veíamos hace un rato en los ejemplos. No ejecuta un código que está en la clase. Tomás me pregunta cómo se puede definir una variable de instancia. Decime, mientras avanzo, escribime qué significa definir una variable de instancia. Porque no entiendo bien la pregunta. Escribime un poquito más. Después vamos a tener que aprender, teóricamente, bueno, no, teóricamente las variables de instancia son variables que contienen los atributos de un objeto. Son las espérame, Rafael. Las variables de instancia son una forma de implementar las propiedades internas de un objeto. El concepto de variable lo conocemos, ¿sí? Las variables, el mismo definido que conocemos, lo único que las variables de instancia son variables que están dentro de los objetos, entre comillas, ¿sí? En la práctica. Rafael me dice, dijiste que busca el mensaje en su clase y ejecuta código que tiene. No, en realidad busca el mensaje. El objeto busca el mensaje en su clase y ejecuta el código como si lo tuviera él adentro. Ejecuta como si el código estuviera dentro del objeto. Juan me pregunta si todas las variables de instancias terminan siendo getters y setters. No necesariamente, y además getter y setter son métodos, no variables. Las variables no tienen por qué ser... pensar en una variable que es un puntero, una relación con otro objeto. En realidad no es un getter o un setter. Los getter y setter son acciones que realizo sobre las variables de instancia. Rafael, ¿está bien entendiste lo que dije? El objeto busca el código en la clase, el código está en la clase efectivamente, y lo ejecuta como si lo tuviera él, como si fuera propio. Y le responde al final. Bueno, no, Alejandro me pregunta, ¿lo resuelve dentro de su código invocando otro objeto? En realidad, a ver, cuando vos le pedís algo a un objeto, si el objeto encuentra primero, vos a un objeto le mandás un mensaje. El mensaje hace ejecutar un método, pero para que ese método se ejecute, el objeto tiene que encontrar el método en la clase, o sea, es un método que está definido en la clase, se ejecuta ese método, y en la ejecución de ese método puede haber mensajes enviados a otro objeto. No te olvides, mirá acá atrás. ¿Será que vuelvo un poquito para atrás? No sé cómo hacer eso. Para atrás. Acá. Fíjate que el código depositar es un código súper simple. Una línea de código, una asignación. Pero suponete que este código tuviera 20 líneas. En esas 20 líneas podría salir un mensaje a otro objeto, tranquilamente. Y además, de paso, leo tu pregunta. Dice, o sea, lo resuelve dentro de su código invocando otro objeto. Los objetos no se invocan, ni se invocan los mensajes. El término invocación no existe en nuestro lenguaje. Lo que hace un objeto es mandarle un mensaje a otro. El objeto emisor le manda un mensaje al objeto caja de ahorro, el objeto caja de ahorro ejecuta el método depositar y eventualmente, mientras dura la ejecución del depositar, le manda un mensaje, envía un mensaje a otro objeto. No existe el concepto de invocación, es invocación un procedure. Y acá no tenemos la palabra invocación, tenemos envío de mensaje y nada más. ¿Ok? Bien. Voy a empezar con creación de objetos, que es relativamente cortito, con lo cual me gustaría, antes de seguir, si toda esta última cosa de cómo es la dinámica de envío de mensajes,
relación del mensaje que recibe un objeto con el código del método que tiene que ejecutarse, está claro para todos. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta más. Jimena pregunta, ¿se puede declarar una clase como abstracta? Estamos lejísimos de eso, Jimena. Esperame una clase más. Paciencia. Si vos me preguntás en términos genéricos, depende mucho del lenguaje. Muy bien, si nadie dice nada en los próximos 15 segundos, 20, 30 segundos, sigo. Pero es muy importante de todo lo que dijimos y en función de algo que dijo Alejandro hace un ratito respecto a la invocación y a una pregunta que hizo Rafael, que decía, dijiste que busca el mensaje en su clase, ejecuta código que tiene el propio objeto. Es muy importante que entiendan los siguientes conceptos porque son conceptos que ustedes ya están manejando seguramente porque trabajan en algún lenguaje, han trabajado en algún lenguaje de programación. Un objeto le manda un mensaje a otro. Y la terminología que usamos es, este objeto le manda un mensaje a este. Cuando un objeto, o sea, un objeto puede mandar mensajes. Cuando un objeto recibe un mensaje, lo que hace conceptualmente, después cada lenguaje lo implementa de una manera distinta, pero para entenderlo ustedes bien y poder pensar bien el software, cuando un objeto recibe un mensaje, mira en su clase, toma el código y lo ejecuta como si el código lo tuviera adentro, como si fuera propio, como si el código estuviera en los objetos. Está claro que no es así, porque estaríamos moviendo código todo el tiempo, pero conceptualmente es así. ¿Y por qué es importante decir que es así conceptualmente? Porque es lo que nos permite entender que todas referencias a las variables se refieren a mis variables. Bueno, última pregunta de Javier que dice, ¿qué sería el objeto en memoria? Porque al fin y al cabo este se basa en el código de su clase. ¿Cómo se representa un objeto en memoria? La respuesta depende del lenguaje, porque depende del tipo de compilación que hiciste en el lenguaje que vos tenés. Pero una forma súper simple de pensarlo es que un objeto en memoria tiene el conjunto de punteros a sus representados por sus variables de instancia y una referencia a su clase y nada más, conceptualmente. Y Jimena pregunta, ¿un objeto recibe un mensaje de otro objeto que conoce? No. Cuando vos, el que te manda un mensaje te conoce a vos, no es que vos lo conoces a él. El que recibe no necesariamente conoce al otro, el otro lo conoce a él. En realidad la relación de conocimiento, como decíamos aún más temprano, en principio es unidireccional. Yo te conozco a vos, te mando un mensaje. Vos recibís un mensaje mío, pero no tenés por qué conocerme. Es así. No, no necesariamente el que te manda un mensaje es un objeto que te conoce. Así de simple. Cuando ustedes le preguntan algo en una aplicación universitaria, ustedes le preguntan algo al plan de estudio, como objetos, ¿no? El objeto estudiante le manda un mensaje al objeto plan de estudio, el objeto plan de estudio usted no lo conoce, pero sin embargo en su protocolo tiene definidos los mensajes que permiten que ustedes manden. ¿Ok? Seguimos. Bien, en todo lo que hemos dicho, hay tanto dinamismo en el proceso de ejecución de una aplicación que el concepto de instanciación, crear objetos, es fundamental. Las operaciones de creación de objetos son tan importantes como cualquier operación, porque estamos todo el tiempo creando objetos. El proceso de instanciación, y alguien preguntó acerca del new, para el cual utilizamos la palabra reservada new, que puede ser o un mensaje, en paro van a ver que el new es un mensaje enviado a la clase, o puede ser una operación especial, como si fuera una operación reservada del lenguaje que, con alguna sintaxis, me permite crear un objeto de la clase. Como sea,
como sea, cuando uno, ya sea que el new es un mensaje o que el new es una operación, ahora no tiene mucha importancia eso, la respuesta del new como operación o como mensaje es un objeto nuevo. Acabo de crear un objeto. Ahora, ¿quién crea objetos? ¿Quién es el que crea objetos? Bueno, esto lamentablemente como no estoy enfrente de ustedes en clase, es más difícil hacerlo y tampoco podría habilitar el micrófono para que hablen todos porque esto sería directamente un megalombo. Eh, a los objetos los crean otros objetos. Es cierto lo que decís, Valentín, los objetos se crean a partir de la clase. La clase es la que realmente realiza la creación. Pero ¿quién le pide a la clase que crea el objeto? No, a los objetos los crean otros objetos. ¿Quién dice que hay que crear un objeto? Sí, podría habilitar los micrófonos que levanten la mano, pero el problema es que la dinámica de hoy, al menos me dice Facundo que podría habilitar los micrófonos que levanten la mano. Sí, podría hacerlo. El problema es que la dinámica que tenemos hasta ahora hoy, que es de la gente escribiendo en el chat, no la quiero cambiar ya porque viene bien, la gente pregunta mucho y esto está funcionando. El jueves en la consulta vamos a ver si mezclamos micrófono encendido para los que levantan la mano con preguntas en el chat. Tenemos que negociar entre todos una forma de interactuar. Me parece bien. A mí me gustaría más escucharlos que leerlos, pero te pido, Facundo, que me aguantes una clase. La semana que viene probamos algo distinto, a ver qué pasa. Por otro lado, en la... No, sí, está bien, te entiendo. Entiendo perfectamente lo que me decís. Digo, además, lo que yo tengo en la interfaz, porque yo no sé qué están viendo ustedes, pero yo tengo el PowerPoint ocupándome toda la, toda la pantalla y el chat me aparece en el costado. Eh, lo de las manos levantadas me aparece en un rincón medio complicado. Parece que el chat hoy está mejor, pero vamos a intentar hacer una mezcla. Y, y ahora respondo algunas preguntas. Eh, en realidad, el quién crea los objetos por ahí está mal expresado. ¿Quién pide que se cree un objeto? Porque en realidad la fábrica de objetos la tiene la clase. Yo tengo, imagínense, una clase caja de ahorro, es la clase caja de ahorro a la que yo le pido, dame un objeto caja de ahorro. A la clase alumno, yo le pido, dame un alumno. Pero la creación de objetos que ocurre durante la ejecución del programa, el único que puede pedir que se cree un objeto es otro objeto. ¿Y por qué es otro objeto? Porque los únicos que pueden hacer cosas útiles en una aplicación con objetos son los objetos. Y es cierto, como dice alguno por acá, que el disparo inicial para crear un objeto puede ser que haya salido de un usuario. El usuario dispara la creación de un objeto, de alguna manera mediante la interfaz. Pero ese código, esperen que les muestro un poquito para atrás, me falta un ejemplo del new, se los digo para la próxima, pero el código donde está el new está dentro de un método, porque los que crean los objetos son otros objetos. Y esto nos lleva a algo que decíamos al principio, que alguien preguntaba, ¿cómo puede ser que no haya ningún objeto y se creen todos los objetos? Porque es cierto que cuando yo arranco una aplicación, posiblemente la arranco en el momento de arrancarla con la creación de un objeto o varios objetos que pueden ser las interfaces. Y después, en una aplicación muy interactiva, mediante la interacción del usuario, esos objetos van creando otro y estos otros van creando otro y así se establece la red de objetos. Y siempre que ustedes escriban un programa con objetos real, ¿sí? No estamos hablando de
ejercicios para, por ejemplo, implementar un algoritmo o para probar algo. No estamos hablando de aplicaciones reales, de las aplicaciones que ustedes van a tener que construir. Cuando se crea un objeto nuevo, piensen, por ejemplo, en despegar.com, ¿sí? Que es una aplicación que permite comprar pasajes, etc. Cuando un usuario elige comprar un ticket, en ese momento se crea un objeto ticket, se lo asocia, en ese momento se crea el objeto ticket. Y al objeto ticket lo crea un objeto de la aplicación despegar.com que le pide a la clase ticket, dame un ticket. Antonella pregunta si es como una lógica piramidal. No tengo muy claro si es piramidal, no necesariamente es piramidal, por lo menos en el sentido, yo conozco las estafas piramidales, pero no sé exactamente qué decir con una lógica piramidal. En realidad, la creación de los objetos depende, la lógica de la creación de los objetos depende de la lógica de la aplicación. Por ejemplo, en un banco, ¿cuándo se crea una caja de ahorros? Cuando va un cliente a abrir una caja de ahorros. ¿Cuándo se crea un objeto cliente? Cuando aparece un cliente que dice yo quiero ser cliente del banco. Y ahí se van creando los objetos. Hay muchos objetos que es cierto que se crean con otra lógica. Por ejemplo, los cientos de miles de productos de una tienda como Amazon.com no los va a estar creando el empleado uno por uno. Posiblemente haya un script en algún lado, dentro de algún objeto, que va creando esos objetos eh, nuevos. Bien, Jimena me dice, muy apropiada la pregunta, pero si solo los objetos crean otros objetos, ¿cómo se crea el primero? ¿Sería como un main? Está buena esa. Ese primer objeto sería como un main. Sería como un main si fuera uno solo. Si fuera un solo objeto, sería como un main en el proceso de creación. Pero pensá que el main que vos conocés en las aplicaciones procedurales no es un main de creación de datos, es un main de control. En una aplicación con objetos, vos podés tener un objeto que crea otro, que dispara un proceso de creación, pero el flujo de otros objetos no pasan por este, vienen por otros lados. En ese caso es como si, en el caso de que hubiera un objeto que crea los otros, que tuviera un rol de objeto, por ahí no main exactamente, sino monolítico, no tiene que ver con el flujo de control como existe en el main, que en el main de una aplicación procedural siempre el código entra por ahí. Sí, bueno, acá me llegaron como 40 preguntas, con lo cual déjenme que siga un poquitito y después, Diego me dice es un poco paradójico, y en realidad lo que es complicado para entender la lógica de las aplicaciones con objetos es que esta cosa medio circular de que son objetos los que crean otros objetos, pero estos objetos los creó otro y así para atrás. En realidad, respondiendo a Jimena que me hablaba del objeto main, yo podría crear varios objetos interfaz, uno pegado a cada terminal. Esos objetos están pegados a la terminal, tengo 10, y con esos objetos de interfaz, yo voy creando como un secretario todos los objetos y tengo 20 mains, no uno, tengo 20. No, crear una clase, José Manuel me dice, crear una clase que también crea un objeto. A ver, en el punto en el que estamos, las clases las crean los desarrolladores cuando escriben código. Vos creas clases como desarrollador. No estás creando objetos, estás escribiendo el código de una clase. ¿Sí? Ocurre que en algunos lenguajes, en donde las clases también son objetos, se produce esta cosa de que si las clases son objetos, ¿quién es
crean a esos objetos clase, ¿sí? Pero es una discusión que la pateamos un poquitito por ahora, ¿sí? Pero hoy crear una clase es algo que haces vos cuando desarrollás. En realidad, Emi dice, parecería que el hecho de que sea todo un objeto se convierte en algo reactivo a la hora del funcionamiento. Bueno, en realidad los objetos son entidades reactivas, reaccionan a los mensajes. Es efectivamente así. No solamente cuando vos podés escribir aplicaciones en donde a un objeto, por ejemplo, le pones una lógica propia que cada tanto tiempo haga algo y él no espera un mensaje porque tiene un timer, pero en definitiva es un mensaje del timer. ¿Sí? Bueno, avanzo un poquitito. Bueno, la instanciación es el mecanismo para crear objetos. Hay algo que llamamos instanciación de objetos. Y los objetos se instancian, se crean a partir del molde dado por la clase. Ya las clases funcionan como un molde para crear objetos. Yo le pido a la clase una instancia de ese molde. Y los objetos se suelen llamar instancias de una clase. Por eso cuando se habla de instancia, hay que ser un poquito más concreto, hay que decir instancia de una clase. Este objeto es instancia de tal clase. No es solamente que es una instancia de una clase. Todas las instancias de una misma clase, todos los objetos creados a partir de la misma clase, van a tener la misma forma, aunque distinto contenido, pero van a tener la misma forma porque van a estar creados a partir del mismo molde y van a responder a los mismos mensajes, van a responder al mismo protocolo. ¿Por qué? Porque van a saber responder los mismos mensajes y como consecuencia van a ejecutar los mismos métodos. Bien, cuando instancio un objeto, o sea, cuando creo un objeto nuevo, una nueva caja de ahorro, un nuevo producto, un nuevo alumno, un nuevo plan de estudio, ese objeto no tiene ningún valor en sus variables de instancia. A priori. No tiene sus variables de instancia con valores predefinidos. Salvo que en el código del new yo haya puesto cuáles son los valores iniciales que tienen que tener esos objetos, esas variables de instancia del objeto. Pero en principio, los objetos no están listos para trabajar. Hay que inicializarlos. Hay que darle ciertos valores iniciales, por ejemplo, en una caja de ahorro, poner el saldo en cero. A una caja de ahorro, asignarle el titular. A veces los valores son obvios. Por ejemplo, el cero de la caja de ahorro en el saldo. Pero los otros valores son parte del proceso de instanciación. Tengo que ir armando el objeto. Los objetos cuando yo los creo no tienen nada dentro, nada más que el molde. Cuando yo los creo, tengo que ir poniéndole valores adentro. Durante una parte importante de lo que sigue, vamos a estar viendo cómo es el proceso de inicialización de instanciación y de inicialización en una aplicación un poquitito más real. Y antes de seguir, a ver, los constructores, depende mucho del lenguaje de programación. ¿Cómo es el concepto? Me preguntan Agustina y Jimena, perdón. Jimena y Agustín me preguntan sobre los constructores. Preferiría no meterme en los constructores porque son características propias de cada lenguaje, pero yo podría tener un método, que lo están llamando constructor, podría ser el mismo new, en el caso de que fuera un mensaje programable, o podría tener un método de inicialización que se dispara automáticamente cada vez que creo un objeto y que inicialice las variables al mismo tiempo. Absolutamente, sí, la respuesta es sí. Pero muchas veces
Dejo la respuesta de Faro para que la experimenten ustedes. Me pregunta Agustín qué permite Faro. Te dejo para que la experimenten. Hay veces que no te sirve tener un constructor, porque hay veces que los valores que tiene que tener el objeto, los tiene el objeto que los está creando. Cuando yo estoy creando un nuevo objeto caja de ahorro, no hay forma de que el constructor sepa quién va a ser su titular. A lo sumo puede saber que el saldo tiene que valer 0 y nada más. Cuando yo estoy creando una nueva materia dentro de un plan de estudio, no hay forma que la materia sepa cuáles son sus correlativas. Le tengo que decir cuáles son sus correlativas. La inicialización no siempre es algo que se puede hacer 100% en el proceso de construcción. ¿Sí? Bueno, para terminar, y nos vamos a ir, vamos a hacer en los próximas 2-3 clases, un ejemplo que llamamos globo, que es intentar reproducir la funcionalidad de una aplicación de tipo globo, pedido ya, Rappi, etcétera, y que ustedes tienen este material metido en el sitio de Moodle. Les pediría que les peguen una mirada a esta especificación, ¿sí? Esta especificación la tienen disponible, les pediría que la miren tranquilo. Lo que sí les voy a decir son cuáles son los contextos de este ejemplo. Vamos a intentar programar una parte de esta aplicación, ¿sí? No nos vamos a meter con el diseño de las interfaces, no nos vamos a preocupar por cómo es la comunicación vía teléfono, tableta, etcétera, y no nos vamos a meter con el almacenamiento. Pero sí les puedo decir que ninguna de estas 3 cosas que están acá van a necesitar que cambiemos nada de lo que vamos a escribir como código. O sea, el código que vamos a escribir va a ser el mismo, sea cual sea la interfaz, el almacenamiento, los formularios, etc. ¿Sí? Les dejo de deber, y terminamos, que le peguen una mirada a esta especificación. Tienen una semanita para mirarla. Pueden mandarme consultas por mail respecto a cosas que lean acá y no sean comprensibles directamente. Pueden venir el jueves a la consulta tranquilamente, sin ningún problema. Me disculpan porque esto fue un poquito desordenado, porque me faltaba aprender lo de las manitos y tenemos que ver bien cómo hacer para que todos lean lo que todo el mundo dice, porque esto de que no pueden estar leyendo lo que preguntan es un macanón. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de grabar la clase en este momento. Si alguno quiere hacer mi mail, lo escribo acá. Mi mail, ¿dónde lo escribo? Esperen que tengo que aprender. Acá escribo mi mail. Creo que está también ¿vieron el video de presentación de la materia? Tienen que ver eso. Tienen que ver los videos que les dejé en el sitio de las teóricas. No sean amargos, ¿ok? Bien, voy a parar de grabar. Chao.